El día de hoy vamos a iniciar con el panel del derecho a la salud y acceso a medicamentos. Para esto le damos la bienvenida a la doctora María Cecilia Acuña de la Organización Mundial de la Salud, a la doctora María Belén Mena del Ministerio de Salud Pública y a Carlos Durán, investigador de Yachay. El panel será moderado por Yanina Zamora de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Antes de dar inicio a este panel, invitamos al abogado Felipe Abarca, director de mediación del Servicio Nacional de Contratación Pública, quien nos explicará la metodología de trabajo de estos paneles y cómo se va a receptar las inquietudes de los asistentes para irlas solventando de acuerdo a cada tema. Posteriormente al mismo, abriremos otro panel acerca de propiedad intelectual y medicamentos genéricos y una tercera intervención sobre el rol de los observatorios de la salud, la calidad, seguridad y eficacia de medicamentos, con lo cual tendremos el primer corte al mediodía. Señores expositores, señoras y señores, compañeros de estudiantes, todos aquí presentes, reafirmar los compromisos con la academia, con los estudiantes, que son quienes realizan hoy sus aportes a este proceso de subasta corporativa de medicamentos, es muy importante para el Servicio Nacional de Contratación Pública. Por eso nos encontramos el día de hoy aquí, en la Universidad Central del Ecuador, la gloriosa Universidad Central del Ecuador, universidad que nos acoge bajo su lema que está justamente al ingresar por la querida Facultad de Jurisprudencia. Tú eres libre para alcanzar tus sueños. Y son justamente esos sueños de juventud, esos ideales de juventud, esos ideales académicos, los que el día de hoy estamos recogiendo en todo este seminario internacional. Tendremos exposiciones, ponencias de carácter internacional, a las cuales serán seguidas por rondas de preguntas de los asistentes con relación a estas exposiciones y seguidamente el día de hoy tendremos talleres en base de mesas de trabajo, las cuales serán desarrolladas y posteriormente tendremos una plenaria en la cual se van a exponer todas las apreciaciones y conclusiones que se hayan determinado de esas mesas. Una vez más, el saludo siempre académico hacia toda la comunidad universitaria que el día de hoy nos acoge y que está fervorosamente planteando sus observaciones a este proceso. Siempre hacia adelante la querida Universidad Central del Ecuador, siempre hacia adelante la patria querida. Muchas gracias. Muchas gracias. También damos la bienvenida al señor José Sánchez, delegado de Fausto Dután del Seguro Social Campesino, quien nos acompaña a este primer panel sobre derecho a la salud y acceso a medicamentos. Bueno, buenos días con todos, un gusto tenerles y empezar un día duro de trabajo que es el tema de oír las ponencias desde las diferentes perspectivas y actores, reflexionar sobre las mismas y vamos a tener la oportunidad también de realizar las preguntas respectivas. Este panel, el primer panel es el derecho de la salud y acceso a los medicamentos. Tenemos el gusto de contar con la doctora María Cecilia Acuña, la doctora María Belén Mena, el doctor Carlos Durán y el doctor José Sánchez. María Cecilia Acuña representa a la Organización Mundial de la Salud, su formación es médico cirujano de la Universidad de Chile, diplomada en gestión de instituciones de salud de la Universidad de Chile, maestría en ciencias médicas, maestría en gobierno de instituciones sanitarias de la Universidad Abierta de Cataluña. Como experiencia ha sido subdirectora de la Central de Abastecimiento de Medicamentos de Chile, ha hecho diversas publicaciones en temas relacionados a salud y medicamentos y actualmente es también coordinadora del equipo de sistemas y servicios de salud de la OPS-OMS.
La doctora María Belén Mena es médico general de la Universidad Central del Ecuador, máster en salud pública con mención en gerencia de sistemas de salud y salud comunitaria de la Universidad San Francisco de Quito, aspirante a doctorado en salud de la Universidad de Sao Paulo. Como experiencia podemos decir que es docente de farmacología de la Universidad Central del Ecuador, es presidenta de la Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos Estratégicos y es asesora de la Dirección Nacional de Medicamentos e Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud Pública. El doctor Carlos Durán es investigador de Yachay. Su formación es doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Central del Ecuador. Tiene un diplomado en Salud Pública por el Instituto de Salud Carlos III de España. Es candidato también a doctor en Ciencias de la Salud por la Universidad de Gante en Bélgica. Como experiencia, tenemos que fue expresidente de la Comisión Nacional de Medicamentos del Ecuador. Actualmente es editor del Vademecum Farmacoterapéutico del Ecuador por la empresa pública Yachay y es consultor para la elaboración de la Política Nacional de Medicamentos del Ecuador para el Consejo Nacional de Salud. Como invitado, en representación del doctor Fausto Dután, tenemos al doctor José Sánchez, quien es médico cirujano de la Universidad Central del Ecuador, tiene un diplomado en medicina familiar y también una maestría en infectología y medicina tropical. ¿Cuál va a ser el orden de los participantes en este panel? La primera intervención tenemos de la doctora María Cecilia Acuña, de la Organización Mundial de la Salud, luego la doctora María Belén Mena y el doctor Fausto Dután y por último el doctor José Sánchez. Bienvenida, por favor, doctora María Cecilia Acuña. Bueno, hola a todos y a todas. En primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad de estar hoy día con ustedes compartiendo algunos conceptos respecto del tema de acceso a medicamentos. Para aquellos que no conocen la Organización Mundial de la Salud es la agencia especializada de las Naciones Unidas en salud y es el órgano rector de la salud mundial. La Organización Mundial de la Salud está compuesta por todos los ministros de salud del mundo y por el staff técnico, que somos nosotros, que somos el secretariado de los ministerios de salud del mundo. Yo estoy radicada en el Ecuador por un periodo de 5 años, estoy en mi 3er año con mucha pena ya, y como tal mi rol es trabajar, hacer de secretariado técnico del Ministerio de Salud del Ecuador y del sector salud en general para mejorar las políticas públicas en salud y para apoyar todos aquellos procesos que tiendan a contribuir a mejorar la salud del pueblo ecuatoriano. Entonces ahora vamos a empezar con el tema del derecho a la salud y acceso a medicamentos, ¿no? Es interesante, digamos, tener en consideración que el derecho a la salud, tal como está definido en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, es el derecho a alcanzar el mejor estado de salud posible para todos y para todas las ciudadanas del mundo, ¿no? Entonces el derecho a la salud tiene que ver no solo con no estar enfermo, en realidad no es solo la ausencia de enfermedad, tiene que ver con que todos nosotros, seres humanos, podamos alcanzar el mejor estado posible de salud que nos permita desarrollarnos como personas, que nos permita trabajar, que nos permita estudiar, que nos permita aportarle al mundo y tener vidas productivas y felices, ojalá. De manera tal que el acceso a medicamentos es una componente súper importante del derecho a la salud. ¿Por qué? Porque, a ver, espérense un poco, déjenme ver si logro, no sé qué hice. Ahí, ya. Entonces, como decíamos, del derecho a la salud se desprende entonces este tema fundamental del derecho a medicamentos. ¿Por qué? Porque gran parte de la mantención del estado de salud cuando una persona deja de estar sana, gran parte de la mejoría de su estado de salud tiene que ver con acceder a aquellos medicamentos que pueden ayudarle a mejorar su estado de salud.
los medicamentos son fundamentales en la salud hoy en día. Tal vez en un futuro, cuando avance la medicina genética, por ejemplo, cuando se disponga de otras tecnologías sanitarias, los medicamentos ya no van a ser tan importantes, no lo sabemos. Sin embargo, desde el advenimiento de los medicamentos en la historia de la humanidad, estos han servido para modificar el curso natural de la enfermedad y, por tanto, han sido un pilar fundamental en la supervivencia de los seres humanos. De manera tal que el derecho a la salud tiene muchísimo que ver con el derecho a acceder a medicamentos. ¿A qué medicamentos? No a cualquier medicamento. En primer lugar, a los medicamentos necesarios. Y aquí hay una parte súper importante que probablemente mis colegas después van a resaltar, que es el tema de que los medicamentos no son caramelos, ¿no? Entonces, si bien los medicamentos son un pilar fundamental para recuperar el estado de salud cuando una persona, ¿no es cierto?, se enferma o incurre en alguna condición de salud que hace necesario el uso de medicamentos, el uso no racional de medicamentos puede ser tanto o más dañino que la disponibilidad de los medicamentos. Por tanto, tenemos que preguntarnos siempre, ¿no?, ¿cuál es el medicamento que la persona requiere tomar? Si la persona necesita o necesita ese medicamento y, sobre todo, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros como personal de salud en la prescripción, en la recomendación, en la dispensación de los medicamentos que están circulando, ¿no es cierto?, entre nuestros pacientes? Y a propósito de circular en nuestros pacientes, el rol de la industria, de los productores, de los manufactores, de las personas que manufacturan medicamentos y también de las personas que almacenan y que transportan los medicamentos es fundamental, porque el derecho a la salud tiene que ver con el acceso a medicamentos de calidad y que sean seguros y eficaces. Y esto solo lo podemos lograr, en primer lugar, con una producción de medicamentos responsable. En segundo lugar, con controles de calidad, ¿no es cierto?, que aseguren que estos medicamentos cumplan con márgenes de seguridad y eficacia. En tercer lugar, con autoridades reguladoras que tengan implementado un sistema que se haga cargo de controlar la seguridad, la calidad y la eficacia de estos medicamentos. Y en cuarto lugar, con prescriptores, ¿no es cierto?, con profesionales de la química y de la farmacia y con usuarios responsables y que cada uno sepa cuál es su rol. De manera tal que esto del acceso a medicamentos es una relación compleja entre diversos actores. Estoy tratando de ver cómo adelanto esto, espérense un poquito. No sé cómo se hace. Ahí, ya. Entonces, ¿en qué sitio en la sociedad se inserta esto del acceso a medicamentos como el derecho a la salud, como parte del derecho a la salud? Generalmente, ¿no es cierto?, las personas acceden a medicamentos en algunos lugares específicos. Nosotros no accedemos a medicamentos allí donde podemos acceder, por ejemplo, a comprarnos ropa. No accedemos a medicamentos en general, o no deberíamos acceder a medicamentos allí donde compramos revistas, por ejemplo. No. En general, el acceso a estos medicamentos se hace en puntos específicos físicos de dispensación que son denominados establecimientos de salud, ¿no?, y que forman parte del sistema de salud. ¿Por qué forman parte del sistema de salud los establecimientos farmacéuticos? Porque proveen un servicio de salud que es la dispensación de medicamentos. Por tanto, las farmacias, ¿no es cierto?, deberían ser todas establecimientos de salud. La verdad es que en el mundo no todas las farmacias se comportan como establecimientos de salud, algunas se comportan más bien como establecimientos comerciales y venden muchísimas cosas además de medicamentos. Lo importante es que en estos establecimientos denominados farmacias exista un lugar, un sitio al interior de este establecimiento específico, dedicado a la dispensación responsable de medicamentos a través de un servicio farmacéutico, que lo debe hacer un profesional de la química y la farmacia. Y por tanto, y en ese contexto es que el acceso a los medicamentos y a las tecnologías sanitarias es uno de los pilares de la construcción de los sistemas de salud. La OMS en el año 2005 definió cuáles eran los building blocks, los ladrillos con los cuales se construye un sistema de salud, y uno de ellos, así como pueden ver ustedes, son los medicamentos y las tecnologías sanitarias.
Tengo serias dificultades en adelantar esto. No sé si es muy lento. Ahí está, sí, es lento. Entonces, en realidad, nosotros tenemos... No sé qué pasó ahora, espérense un poquito. Ya. Ahí. Tenemos que el sistema de salud en realidad lo podemos concebir como un cubo, ¿no? Como una estructura muy compleja, en la cual por un lado y en la columna de la izquierda ustedes van a ver estos building blocks, ¿no? Estos pilares que construyen un sistema de salud. Pero además de eso, estos pilares que construyen el sistema de salud, que son sus recursos humanos, que son los medicamentos y las tecnologías sanitarias, la infraestructura sanitaria, etcétera, tienen que interactuar permanentemente, ¿no es cierto?, en una red organizacional de los servicios que se proveen a la gente. ¿Y cuáles son los servicios que se proveen a la gente? Son servicios, ¿no es cierto?, de promoción, de prevención de la salud, de curación, son servicios de rehabilitación y de cuidados paliativos y también de cuidados de largo plazo. Para que esto ocurra, entonces, tenemos la otra cara del cubo, que son todos aquellos recursos que tienen que circular y administrarse al interior de un sistema de salud para que esto fluya. Y aquí la gestión de los medicamentos es fundamental. No, parte importante del acceso no tiene que ver solo con que se produzcan los medicamentos que las personas necesitan y que estos estén en el mercado. Tiene que ver también con que se gestionen de manera adecuada en el sistema de salud. Veamos ahí si... Ahí está. Ya. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en realidad en el sistema de salud? Idealmente, todas las personas, todos nosotros deberíamos poder acceder al sistema de salud, a los establecimientos de salud, cada vez que nosotros percibimos que tenemos un problema de salud o una condición de salud, ¿no? Como el embarazo. El embarazo no es un problema de salud, es una condición de salud. Y sin embargo, esto no es así. En el mundo, muchísimas personas, millones de personas no acceden a los servicios de salud cuando lo requieren y tampoco acceden a los medicamentos que lo necesitan. En el año 2000, entre el año 2001 más o menos y el año 2006, nosotros en la Organización Panamericana de la Salud hicimos estudios sobre aquellas poblaciones que se quedan fuera de los servicios de salud y miramos cuáles eran aquellos factores que inciden en que algunas personas se queden fuera de los servicios de salud. Y son multifactoriales, ¿no? El acceso a los servicios de salud depende de algunos factores que son intrínsecos del sistema de salud y de muchos factores que están por fuera del sistema de salud, como por ejemplo las vías de acceso a los establecimientos de salud o como por ejemplo también determinantes sociales que afectan la conducta de las personas y la salud de las personas. Y esto también ocurre con el acceso a los medicamentos, ¿no? Entonces, así como hay poblaciones, grandes colectivos que se quedan fuera del acceso a la salud, hay otros grandes colectivos que no acceden a los medicamentos necesarios. Entonces, vemos que esto se va complejizando un poquito. Esto del acceso a medicamentos ya no es tan solo que el medicamento se produzca, se manufacture y que exista un aparato regulatorio que asegure su calidad, su seguridad y su eficacia y que exista además un sistema de gestión del suministro que asegure la disponibilidad de este medicamento en el punto de servicio. Además, hay unos condicionantes que determinan que algunas personas van a poder acceder a estos medicamentos y otras no, aun cuando el medicamento esté disponible en el punto de servicio. Entonces, para que se produzca el acceso a medicamentos, en realidad deben conjugarse una serie de factores que básicamente tienen que ver con dos grupos de factores y de actores. En primer lugar, el usuario tiene que estar en la capacidad de demandar el medicamento y de acceder a él físicamente. Es decir, tiene que tener en primer lugar la capacidad de percibir que necesita un medicamento. Si una persona, por ejemplo, es analfabeta o una persona no ha desarrollado la capacidad de percibir enfermedad o tiene un marco cultural que es distinto respecto a la percepción de salud y enfermedad, esa persona es probable que no perciba la enfermedad o no perciba su necesidad de servicios de salud ni de medicamentos. Existen segmentos de la vida, estratos de la vida en los cuales nosotros estamos más proclives a no percibir enfermedad. Por ejemplo, los adolescentes. Los adolescentes en realidad
Cuando somos adolescentes jamás percibimos que estamos enfermos, solo cuando estamos muy enfermos. ¿Por qué? Porque nos creemos inmortales, ¿no? Entonces, en general, nos cuesta reconocer que estamos enfermos y menos tomar medicamentos. No. Entonces, así como hay etapas de la vida en las que fisiológicamente nos cuesta más percibir necesidad de salud, hay algunos factores condicionantes, algunos determinantes sociales que provocan que nosotros no percibamos la necesidad de salud, ¿no? Entonces, en el amplio espectro de las necesidades de salud, ¿no es cierto?, tenemos algunos individuos que van a ser capaces de percibir su necesidad de salud y de demandar servicios de salud y medicamentos, y otros que se van a quedar por fuera del sistema de salud y del acceso a medicamentos, aun cuando los necesiten. Me quedan 5 minutos, así que vamos a ir mucho más rápido ahora. Entonces, ¿esto provoca qué? Provoca desigualdades en salud. Y provoca desigualdades de salud entre los países, como estamos viendo allí. La siguiente. Provoca desigualdades de salud también al interior de los países y entre distintas poblaciones, ¿no? No sé qué pasó con la presentación. No se está viendo. Ellos ven lo mismo que yo veo en el televisor. Bueno, entonces, así como existen diferencias entre los países en cuanto al acceso a la salud y a los medicamentos, y al interior de los países entre distintas poblaciones en cuanto a su acceso a salud y medicamentos, así es como existen diferencias en el estado de salud, porque las diferencias de acceso a la salud, a los servicios de salud y a los medicamentos se reflejan finalmente en diferencias en el estado de salud de la población. Y este es un punto fundamental. El acceso a medicamentos no solo forma parte del ejercicio de un derecho, el acceso a medicamentos también resulta fundamental para el prospecto de vida de muchísimas personas alrededor del mundo. No solo aquellas que necesitan medicamentos porque tienen infecciones que pueden acabar con su vida de manera coyuntural, sino que además es vital para el prospecto de vida y de calidad de vida de millones de personas que requieren estos medicamentos porque son portadores de una enfermedad crónica como la hipertensión o la diabetes. Y su posibilidad de poder llevar una vida productiva y tener una mejor calidad de vida depende del acceso permanente a los medicamentos que requieren. La siguiente, por favor. ¿La adelanto yo? ¿La adelantan ustedes? Entonces, eso es un poco... Démosle, adelante, eso es un poco lo que estábamos viendo. Entonces, la necesidad de salud, ¿no es cierto? La demanda por salud y el acceso a la salud está determinada por un montón de factores. En primer lugar, por los determinantes genéticos de las personas y biológicos, ¿no es cierto?, que hacen que tengamos cierta condición de salud y necesitemos más o menos servicios de salud o más o menos medicamentos. Y también por nuestros determinantes sociales que determinan la conducta que vamos a tener respecto del acceso a sistema de salud y a medicamentos, y por tanto la posibilidad de acceder a medicamentos depende mucho de los determinantes, ¿no es cierto?, sociales de la salud y de nuestras condiciones. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones del acceso a medicamentos, ¿no? Para que exista acceso a medicamentos, entonces, requerimos un individuo, un usuario, que sea capaz de reconocer su necesidad de medicamentos y de contar con los recursos que le permitan, ¿no es cierto?, llegar al punto físico donde estos medicamentos se encuentran, recursos de información, de transporte, recursos económicos en muchos casos, ¿no?, para poder adquirir este medicamento. Y existe además, se determina la necesidad de que exista un proveedor que sea capaz de satisfacer esta demanda por medicamentos, o sea, que esté en capacidad de disponer del medicamento en el punto de dispensación cuando éste se requiera. Y esto, ¿no
¿no es cierto?, está mediado por diversos factores. Entonces, nosotros desarrollamos un modelo conceptual de acceso a medicamentos que tiene que ver con 4 categorías fundamentales de acceso. Primero, con la accesibilidad, es decir, la capacidad que el individuo tiene físicamente de llegar al punto de dispensación. En segundo lugar, con la asequibilidad, es decir, con la capacidad del individuo de comprar, de adquirir estos medicamentos. Y en ese sentido la gratuidad, por ejemplo, de los medicamentos es un factor fundamental. En tercer lugar, con la aceptabilidad, es decir, que el medicamento, ¿no es cierto?, en su formulación sea aceptable para la persona que tiene que ingerirlo. Si yo tengo que ingerir un medicamento una vez, no importa que sea amargo. Imagínense ustedes si yo lo tengo que ingerir todos los días de mi vida, 3 veces al día, ¿no? O si me tengo que inyectar insulina 4 veces al día, todos los días de mi vida. Entonces, la aceptabilidad del medicamento es fundamental, ¿ya? Entonces, tenemos estas condiciones, ¿no es cierto?, de acceso a medicamentos. La siguiente. Ahí tenemos el marco de relacionamiento entre los servicios de salud y los medicamentos. Durante muchísimo tiempo, en la década del 80 y del 90, las reformas neoliberales en salud plantearon que en realidad no era necesario que existieran sistemas de salud para el acceso a medicamentos, porque bastaba con que los medicamentos estuvieran disponibles en el mercado y que la mano invisible del mercado se la podía arreglar para distribuir equitativamente estos medicamentos. La verdad es que se ha demostrado con investigaciones posteriores que esto no es así. Nosotros hicimos una investigación en el año 2006 y descubrimos en países de Centroamérica que el acceso a los servicios de salud es fundamental para poder tener acceso a medicamentos. Y así lo han descubierto también y lo han comprobado diversos autores. El acceso a medicamentos está mediado de manera fundamental por el acceso institucional a los servicios de salud y está mediado además en muchísimos casos por la prescripción. La siguiente. De manera tal que dependiendo de cómo se dé este acceso, nosotros podemos tener un acceso equitativo o inequitativo a los medicamentos, ¿no es cierto? Hay personas que requieren estos medicamentos y que no acceden a ellos necesitándolos, y esa es una desigualdad que es injusta y evitable y por tanto es una desigualdad inequitativa, pero también, ¿no es cierto?, el acceso a medicamentos puede ser mediado por una prescripción, como yo les contaba. Idealmente, cada vez que yo necesito un medicamento, ¿no es cierto?, yo debería ir a consultar a un profesional de la salud. Sin embargo, hay pacientes, hay personas que tienen, por ejemplo, mayor conocimiento respecto de su fisiología y que cuando se resfrían, perfectamente pueden ir por sí mismos a la farmacia a comprar un medicamento que se vende sin receta y acceder a este medicamento. Los medicamentos que se venden sin receta, se llaman over the counter, ¿no? Medicamentos que se pueden adquirir sin una receta de por medio. Cuando yo voy y accedo a un medicamento en el punto de servicio sin receta, eso se llama automedicación. Y es muy peligroso que las personas se automediquen sin tener el conocimiento suficiente. Pero hay otra condición que es más complicada y peor aún en términos de daños a la salud, que es cuando yo accedo a un medicamento que teóricamente se vende con receta y voy y me lo venden sin receta. Por ejemplo, un antibiótico. Eso se llama autoprescripción. Y eso atenta no solo contra el uso racional de medicamentos, sino contra la salud de las personas. De manera tal que se configuran categorías de acceso a medicamentos que son esas que ustedes ven allí. La siguiente. El ideal, por supuesto, es que la prescripción de medicamentos sea adecuada, sea oportuna y que cada vez que yo necesito un medicamento, este sea mediado por un servicio farmacéutico de manera tal que yo esté informada de lo que estoy adquiriendo y si necesito receta, que esta receta sea, ¿no es cierto?, expedida por un profesional de la salud. Entonces, nosotros investigamos cuál era el acceso a la salud, por favor, la anterior. Y en la región de las Américas en general se cumplen pocos estos parámetros y por tanto lo que necesitamos es formular políticas de medicamentos que apoyen el adecuado acceso a medicamentos por parte de las poblaciones, ¿no? Y que estas políticas de medicamentos sean capaces de garantizar el uso racional, oportuno, ¿no es cierto?, y universal y equitativo de medicamentos seguros, eficaces y de calidad. La siguiente.
Y aquí viene el dilema asignativo. La garantía del acceso oportuno para todos, o sea, universal y equitativo, de medicamentos seguros, eficaces y de calidad, tiene que ser financiada de alguna manera y por alguien, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de priorizar, no solo decisiones de financiamiento, sino también cómo las personas van a adquirir medicamentos y qué medicamentos van a adquirir. La siguiente. Y por tanto, esto plantea la necesidad de mejorar, ¿no es cierto?, el financiamiento de los sistemas de salud y de los medicamentos. Los países han desarrollado diversas estrategias para mejorar el financiamiento de sus sistemas de salud y de sus medicamentos, la siguiente, y específicamente en términos de los medicamentos, en América Latina y el Caribe, los países han desarrollado esas estrategias que ustedes ven allí, ¿no? En este sentido, la compra agregada de medicamentos, las compras públicas agregadas de medicamentos son fundamentales, porque a la medida que los países aumentan el volumen de compra de los medicamentos, el precio de estos medicamentos disminuye. Las compras agregadas de varios países, además de varios estados, las compras públicas agregadas es un mecanismo fundamental para abaratar el precio de medicamentos de alto costo. Existen en la región diversas experiencias, entre ellas, por ejemplo, el Fondo Estratégico, que es un fondo de todos los países de la región, mediante el cual compran medicamentos para condiciones importantes de salud pública, y el Fondo Rotatorio, mediante el cual compran vacunas. Entonces, las compras conjuntas, como la que está liderando CERCOP en este momento con el Ministerio de Salud Pública, es una estrategia fundamental para mejorar el acceso a medicamentos por la vía de disminuir los precios y mejorar además las opciones del país en la compra pública de medicamentos. Existen otras estrategias también, como por ejemplo, la fijación de los precios de medicamentos, ¿no es cierto?, la ruptura de patentes mediante las licencias obligatorias, haciendo uso de las excepciones de los ADPIC, y otra serie de estrategias como la promoción, y esto es fundamental, de un mercado de medicamentos genéricos, ¿no? Entonces, estas son las estrategias principales que tienen los países, que implementan los países para mejorar el acceso a medicamentos en términos de sostenibilidad financiera. La siguiente, siga ahí, siga hasta el final. Entonces, si queremos acceder universalmente a los servicios de salud, la siguiente, tenemos que generar estrategias que hagan sostenibles las condiciones habilitantes de salud. La siguiente, ya vamos a ir concluyendo, y en estas líneas estratégicas los países de la región han acordado, ¿no es cierto?, 4 lineamientos fundamentales para alcanzar la cobertura universal de salud. La primera de ellas son servicios de salud centrados en las personas. La siguiente. Y al interior de los servicios, al interior de los servicios de salud centrados en las personas, el tema de la garantía del acceso a medicamentos es un tema fundamental. La siguiente. De manera tal que el acceso a medicamentos no solo forma parte constituyente del derecho a la salud, también forma parte constituyente de la agenda para avanzar hacia la cobertura universal en salud y hacia el acceso universal en salud. Y el acceso a sistemas de salud que queremos construir, que no solo se dediquen a curar la enfermedad, sino a mejorar la calidad de vida. Porque el mejor sistema de salud no es aquel que está centrado ni en los medicamentos, ni en el personal de salud, ni en las tecnologías sanitarias. El mejor sistema de salud es aquel que está centrado en las necesidades de salud de la población a la que sirve. Muchas gracias.